No, muy bien, entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentos de estar este día en este octavo foro, el foro Qualitips. Hoy vamos a hablar de control de calidad en serología. Estoy muy contenta de ser hoy la anfitriona, estoy muy contenta de poder presentar a nuestra ponente especial, que es la doctora Jorgelina Verer. Me voy a permitir leer su super currículum. Hicimos un resumen porque es un currículum muy grande. Ella es bioquímica con maestra en fisiopatología endocrina, bioquímica y método diagnóstico de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es bioquímica supervisora del programa de control de calidad externo, subprograma de VIH, inmunoserología básica, como Chagas, toxoplasmosis, rubeola, hepatitis, sífilis, BDDL y drogas terapéuticas. Toxicología de la Fundación Bioquímica de Argentina desde el 2004. Es jefe del servicio interino del laboratorio del Hospital Intersonal de Agudos, profesor Alejandro Korn, desde marzo del 2015. Es representante de la Fundación Bioquímica Argentina ante el Instituto de Normalización para la traducción, discusión y publicación de las normas ISO en el Comité de Calidad y Competencia del Laboratorio de Análisis Clínico. Hace parte del trabajo número 1 de análisis clínico y en el trabajo de atención centrada al paciente. Entonces, Jorgelina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todas las personas que se están conectando y tenemos muchísimos participantes, como lo mencioné, de varios países de Latinoamérica, y estoy segura que este foro nos va a traer muchísimos conocimientos para el área de laboratorio clínico y banco de sangre. Entonces, sea usted muy bienvenida y adelante. Bueno, buenas noches. Primero agradecer la invitación. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí. Bueno, empiezo a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar. Voy a ir rápido porque ya me dijeron que son demasiadas diapositivas para el tiempo que tenemos, así que voy a tratar de ser un poco más ágil. La idea es en esta hora poder hablar de lo que es el control de calidad en pruebas cualitativas en serología infecciosa. Si yo los tendríamos que empezar a ver cuál es la importancia, por qué tenemos que implementar este tipo de control en nuestro laboratorio, si aún no lo estamos implementando, y si ya estamos haciéndolo, a ver qué nos falta o cómo podemos ayudar para que el control de calidad tenga la finalidad que realmente tiene que tener en este tipo de pruebas que son muy importantes. En primer lugar, si nosotros definimos cuál sería nuestra misión como bioquímicos en un laboratorio, podemos decir que sería contribuir al diagnóstico y prevención de enfermedades, en el tratamiento y seguimiento de pacientes, en el control epidemiológico y en la salud pública, y todo eso lo hacemos a través de análisis que se ajustan a ciertos estándares de calidad. Pero ¿cuál es la importancia o la diferencia cuando hablamos de serología infecciosa y queremos compararnos con otro tipo de análisis que hacemos en el laboratorio? El 70% de los resultados clínicos sabemos que influyen en las decisiones clínicas. Sin embargo, en serología no estamos generando solamente resultados a partir de una muestra, sino que estos resultados tienen un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. Cuando yo me refiero a alto impacto y relevancia, yo acá puse 3 situaciones que son muy importantes que tenemos que considerar: la transmisión vertical, las infecciones transmisibles por transfusión y las consecuencias psicosociales. Pensemos qué pasaría si nosotros tenemos un control de calidad que no está implementado en forma correcta y estamos informando un falso no reactivo en el binomio madre-hijo, tanto de terminaciones como Chagas, HIV o hepatitis B. O también si no tenemos ese control bien implementado y estamos liberando resultados que no son confiables en transfusiones, en un banco de sangre. Y por otro lado, ¿qué consecuencia psicosocial tiene si yo estoy informando un HIV falso reactivo? En transmisión vertical, si ustedes ven en este cuadro que yo les estoy presentando, es un cuadro que tiene todas las infecciones verticales que pueden ser transmitidas de madre a hijo.
Y fíjense que en todas interviene el laboratorio en tamizaje, tanto en el control prenatal como en el recién nacido. Quiere decir que en todas estas serologías nosotros tenemos que tener implementado un control de calidad de forma de evitar esos resultados falsos no reactivos o esos resultados falsos reactivos. Tomamos, por ejemplo, el caso de Chagas. Sabemos que enfermedad de Chagas se transmite a partir del Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad de Chagas produce alteraciones cardiológicas. Y ahora nos enfocamos en una mamá, en una embarazada. Sabemos que frente a un control de calidad no bien establecido, ya sea porque no seleccionamos la técnica correcta, no tenemos estandarizado nuestra metodología, no implementamos el control interno como corresponde porque no tenemos las herramientas o no sabemos cómo hacer los gráficos para ver si todo continúa como tiene que estar, o no participamos de un programa de evaluación externa, puede ser que estemos refiriendo un resultado que es no reactivo. ¿Qué estamos evitando? El seguimiento de esa embarazada a lo largo de su gestación, lo cual hace que la decisión del médico no sea oportuna en un seguimiento, por ejemplo, cardiológico. Si es el seguimiento cardiológico como corresponde, sabemos que en la embarazada chagásica se hacen controles más periódicos que en un control trimestral que se hace en una embarazada sin Chagas. Eso sería si yo me enfoco nada más que en la mamá. Pero ¿qué pasa en el recién nacido? Si yo tengo un falso no reactivo en la mamá, no voy a hacer la acción oportuna en el recién nacido. Quiere decir que no voy a hacer el seguimiento para ver si tenemos o no esa parasitemia, y sabemos que en Chagas, cuanto antes se instaure la medicación o el tratamiento, podemos evitar la cronicidad y se puede llegar a la cura. Es un ejemplo muy sencillo de lo que sería qué acción no estoy haciendo para un control de calidad que me sirva y evite riesgos en la toma de decisiones. De la misma forma puedo hablar de todos esta lista, pero llevaría más tiempo de lo que tenemos para este Qualitips. Pero si quieren en algún otro momento podemos llegar a hablar cómo implica cada una de estas serologías infecciosas en el binomio madre-hijo. Entonces, la no implementación de un control de calidad nos llevaría a resultados no confiables, no oportunos, con el riesgo para la toma de decisiones. Y el control de calidad implica conocer qué algoritmo de trabajo yo voy a utilizar, es decir, saber qué reactivo o qué metodología voy a utilizar en una embarazada, qué serología voy a utilizar en un recién nacido, si uno toma los directos o indirectos. Es decir, todo esto implica un buen control de calidad en lo que es serología de infecciosas. Implica capacitar al personal para el diagnóstico y seguimiento, que todos estemos capacitados en el uso de algoritmos y que todos sepamos, implementemos mecanismos de control de calidad interna y externa para todas estas pruebas tan importantes en lo que es transmisión vertical. En cuanto a infecciones transmisibles por transfusión, sabemos que los productos derivados de una zona de donación afectan a múltiples receptores, porque a partir de la bolsa tenemos el paquete globular, tenemos el plasma y también tenemos plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, el objetivo de un tamizaje serológico es evitar la transmisión del agente infeccioso al hemocomponente que puede llegar al huésped susceptible. Y también estamos hablando de las serologías infecciosas, como estuvimos de las que les estuve nombrando recién. Es decir, las pruebas de laboratorio tienen un impacto crítico en toma de decisiones y un control de calidad implica abarcar todas estas etapas, desde la preanalítica hasta la posanalítica. Y nosotros como bioquímicos en el laboratorio tenemos que tratar de prevenir, tenemos que tratar de detectar, y todo eso está orientado a prevenir lo que sería el riesgo, la seguridad del paciente. ¿Qué situaciones son las que afectan la seguridad del paciente? Un control de calidad que no detecta la condición fuera de control, que la estrategia de control detecta la condición, pero luego que yo liberé un resultado y ya se lo informé al paciente. Y por último, cuando un control de calidad no está implementado en la forma correcta, yo tengo un falso rechazo y todo eso hace que el resultado salga diferido y no sea oportuno. Un ejemplo de este último caso sería, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un testeo, muchas veces las embarazadas llegan al momento del parto sin controles y se hace un test rápido o se hace una serología y hay un falso rechazo. Entonces, en el momento que tiene que llegar al médico para tomar la acción, si actúa o no sobre el recién nacido, no llega en el momento adecuado. ¿Qué fortalezas nos permiten a los laboratorios poder liberar estos resultados? El control de calidad interno y el control de calidad externo.
Para poder también hablar cuáles son las condiciones o los requisitos, o poder seguir hablando de pruebas serológicas, tenemos que definir qué es una prueba serológica. Sabemos que las enfermedades infecciosas pueden ser diagnosticadas de 3 formas: demostrando la presencia del agente por observación directa, detectando el antígeno específico en el material clínico, o mediante la detección en el suero del paciente de una respuesta inmunológica específica dirigida contra el agente infeccioso. En este caso que estamos hablando de nuestras pruebas serológicas. ¿Qué tenemos que saber también de las pruebas serológicas, que es muy importante para cuando yo estoy estableciendo un control de calidad en estas pruebas? Son pruebas de tipo inmune, es decir, hay una respuesta celular, respuesta humoral, que es propia de cada individuo. La cinética de los marcadores va a depender del agente infeccioso, pero también va a depender del estado de inmunidad del paciente. No es lo mismo la respuesta de un paciente que sea inmunocompetente, de inmunosuprimido, ni tampoco cuando hay coinfecciones. Y lo que es importante también es tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad en la población. Es importante que tengan en cuenta todo esto en la selección del método que van a utilizar y también en la interpretación y qué algoritmos vamos a utilizar y en la liberación de esos resultados confiables y oportunos. Hay que tener en cuenta que los métodos serológicos tienen limitaciones que también tenemos que conocer en el momento de decir qué método yo voy a utilizar en mi laboratorio y por qué voy a utilizar ese método. Hay limitaciones que son inherentes al agente infeccioso, porque sabemos que hay parásitos que son genética y antigénicamente complejos. Hay limitaciones que son inherentes al huésped, como vimos recién, dije que había respuesta inmune diferente entre individuos y los perfiles son diferentes. Inherentes a la metodología, que ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos casos. Inherentes al agente infeccioso, este es el caso de reactivos para toxoplasmosis. Sabemos que frente a una infección temprana se producen anticuerpos dirigidos contra antígenos de membrana. En una infección crónica, los anticuerpos son dirigidos contra antígenos citoplasmáticos. Si nos fijamos en el mercado, vamos a tener las diferentes composiciones de las metodologías que nos ofrecen los proveedores. Vamos a ver que van a estar formadas por microorganismos intactos, por ejemplo, inmunofluorescencia, aglutinación directa, o por proteínas provenientes de ruptura de parásito, como sería ELISAs, hemoaglutinación directa y partículas de látex sensibilizadas. A ver, si yo en mi laboratorio voy a hacer un seguimiento de pacientes embarazadas, yo no podría estar comprando reactivo de hemoaglutinación directa o partículas de látex sensibilizadas, porque estas dos metodologías presentan antígeno citoplasmático. Por lo tanto, no son útiles para detección de infección temprana, pudiéndome dar un falso negativo. Sin embargo, sí lo puedo utilizar para un seguimiento, para estudios epidemiológicos, pero nunca voy a poder utilizarlo para el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Es decir, en este caso, el control de calidad, lo que estoy tratando de que ustedes vean, es que si voy a hacer un laboratorio en el cual yo voy a hacer seguimiento de embarazadas, este tipo de reactivos no me servirían porque estaría dando falsos negativos en ciertas determinaciones. En el caso de determinaciones para Chagas, nosotros sabemos que las guías CDC nos dicen, y si vemos en todos los manuales de serología de todos los países de los participantes, dicen que tenemos que utilizar 2 metodologías que sean de composición diferente. La explicación a esto está que este es el tripanosoma, fíjense la cantidad de antígenos y las diferentes composiciones, y es imposible que una sola marca de reactivo, un solo proveedor, pueda tener en su composición todos estos antígenos. Quiere decir, si por ejemplo yo tengo anticuerpos frente al antígeno 30 y el reactivo que estoy utilizando no lo detecta, me van a informar un resultado que es falso, no reactivo, cuando en realidad el tema es que yo no estoy utilizando la metodología correspondiente. Por eso las guías del CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, nos dice que el diagnóstico de enfermedad de Chagas crónicas se debe hacer utilizando 2 o más pruebas que utilicen diferentes técnicas y detectan los anticuerpos de diferentes antígenos. Inherentes al huésped, las limitaciones son diferentes respuestas en inmunocompetentes, en inmunodepresión y en coinfecciones. Sabemos que hablamos de un periodo de ventana inmunológico, en el cual el periodo de contagio, en el cual luego podemos detectar mediante el análisis, pero en este periodo no podemos detectar esta presencia de anticuerpos. Esta es una respuesta en un individuo inmunocompetente, pero ¿qué pasa en un inmunodeprimido?
Fíjense, esta es la serología típica en un paciente con VIH. En el estadio terminal, ¿qué pasa? Los anticuerpos disminuyen, entonces muchas veces no se pueden generar anticuerpos y tenemos muchas reacciones que nos dan falso negativo debido a que el individuo no puede generar anticuerpos y no genera una respuesta. Entonces muchas veces podemos estar informando resultados que no corresponden si no tenemos en cuenta la evolución del paciente. Diagnóstico de hepatitis C. Sabemos que es mediante la prueba serológica, informamos no reactivo o reactivo, frente a un reactivo lo tenemos que confirmar por métodos de biología molecular. ¿Qué pasa en coinfección entre paciente hepatitis C y VIH positivo? Lo que se vio que en este caso de coinfecciones, el periodo de ventana para hepatitis C puede llegar hasta 1 año. Entonces, ¿qué es importante como desde el punto de vista del control de calidad? Si yo conozco que mi paciente es VIH positivo y el médico me está pidiendo un diagnóstico de hepatitis C, yo no voy a hacer solamente el test de screening, sino que voy a aconsejar que en estos casos es necesario hacer un test de biología molecular, porque el 80% de los pacientes infectados van a tener ARN detectable, que yo si le hago un test para hepatitis C voy a informar no reactivo. Es decir, yo debo conocer toda la preanalítica, tengo que conocer de qué paciente estamos hablando y nuestra función es asesorar al médico cuál es la metodología más importante y saber frente a ese resultado cómo voy a responder. Lo mismo en el caso de diagnóstico en pediatría o en recién nacido. Sabemos que el promedio de vida de anticuerpos maternos es entre 7 y 10 meses, pero puede llegar hasta 18 meses. Es decir, en un niño menor de 18 meses no son de utilidad ensayos indirectos, sí tengo que hacer ensayos virológicos directos. Niños mayores de 18 meses ya se consideran como un adulto. Inherente a esa metodología, el problema que tenemos en serología es que no hay igual estándar, no hay un método de referencia, no hay calibradores de referencia, hay diferentes principios analíticos. Vimos que a lo largo del tiempo fueron avanzando diferentes técnicas, quimioluminiscencia, técnicas de 1 paso, 2 pasos, todo eso fue orientado a aumentar la sensibilidad de los métodos, pero muchas veces el aumento de la sensibilidad nos disminuye la especificidad de un método. Entonces tenemos que saber que muchas veces esos valores cerca de relación de positividad 1 con 1 llevan a una confirmación, una nueva muestra, y están asociados a este aumento de sensibilidad en los nuevos métodos que están implementando en el mercado. También tenemos que saber qué método estoy utilizando para dar la respuesta. Los reactivos de hepatitis C a lo largo de los años fueron evolucionando primero, segunda, tercera y cuarta generación, con lo cual el periodo de ventana se fue acortando. Por lo tanto, frente a un resultado negativo, tengo que saber en qué método estoy utilizando para aconsejar, mira, el negativo puede ser que estás en periodo de ventana, se sugiere una nueva muestra dentro de tanto tiempo. Y acá tenemos cómo fueron cambiando con el tiempo los reactivos, los ELISA, primera, segunda y tercera generación, con la finalidad de aumentar la sensibilidad de todos los métodos. También es importante en el caso de hepatitis B tener en cuenta la presencia de mutantes. En el caso del antígeno de superficie, se sabe que el virus de la hepatitis B replica a través de la transcriptasa reversa y tiene una alta tasa de mutación. Y muchas veces, si la mutación está en la zona donde nosotros va a ser reconocida por el anti-HB, se puede dar un resultado falso no reactivo porque no lo estaría detectando. En general las mutaciones se hacen en esta zona y en el mercado vemos que los diferentes proveedores han hecho cambio en su composición de forma de poder evitar falso no reactivo debido a la no detección del mutante. ¿Y dónde lo vemos nosotros? En los insertos de los reactivos. En cuanto a reacciones cruzadas, también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas pruebas, por ejemplo las pruebas no treponémicas, que son las reagínicas, que responden frente a destrucción de tejidos agudos o crónicos en el caso de sífilis, pero no son específicas porque también dan resultados positivos frente a coagulopatía, parasitosis, drogadicción y situaciones de embarazo o vejez. Otro tipo de reacciones cruzadas serían, por ejemplo, en algunos tratamientos para el cáncer, que los anticuerpos utilizados pueden dar falsos negativos o falsos positivos. Quiere decir que hasta ahora lo que yo les quiero transmitir o que empecemos a tener en cuenta es que el control de calidad no solamente implica el control interno todos los días, que también vamos a hablar de la importancia,
el participar de un programa externo de control de calidad, que también tiene su importancia, pero el control en serología abarca desde saber qué población voy a estar yo analizando, cuál es el método que me va a servir más para poder dar respuesta, saber qué algoritmo es el que tengo que utilizar, y más que nada la preanalítica. Siempre tengo que investigar, siempre tengo que preguntar al paciente, ¿está tomando medicación? ¿Está enfermo? ¿Tuvo gripe? Todas las situaciones que a mí me pueden llevar a evaluar el resultado y dar ese consejo bioquímico para que el médico también pueda tener una evaluación confiable y tome su decisión a partir de mi resultado. Entonces, uno de los primeros consejos que yo les doy es eso, leer los insertos, ver si me sirve a la población, ver si se aplica y tratar de ver todas estas interferencias y saber con qué población estoy trabajando, más que nada de coinfecciones, que muchas veces informamos falsos no reactivos porque no sabemos que el paciente está cursando otro tipo de enfermedad. ¿Voy muy rápido o bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué requisitos tengo que pedirle yo a las pruebas serológicas una vez que yo ya dije, bueno, esto es lo que voy a hacer en mi laboratorio? Le tengo que pedir la validez, la reproductividad y la seguridad. ¿Qué es la validez? La validez es el grado en el que usted mide lo que supone que debe medir. Y lo vamos a evaluar a través de la sensibilidad y especificidad. La reproductividad me está hablando que si yo repito el test en las mismas condiciones me va a dar el mismo resultado. Y la seguridad va a estar dada por los valores predictivos o negativos que tiene un test. Es decir, frente a un resultado positivo, ¿qué probabilidad existe que yo esté enfermo? O frente a un resultado negativo, ¿qué probabilidad existe que yo esté sano? Van a ver que si buscan la bibliografía, seguridad tiene muchas definiciones, lo van a ver como seguridad, validez, y lo que sí tienen que tener en cuenta es que los dos tipos de seguridad que yo voy a tener que evaluar en mi laboratorio son la seguridad analítica, es decir, que cumple a las especificaciones de calidad intrínseca del ensayo, y la seguridad clínica, es decir, que se correlacione el resultado con la clínica del paciente. Por eso es importante, como les dije anteriormente, qué test voy a utilizar y en qué población lo voy a utilizar. Entonces, la seguridad analítica o validez van a estar determinadas por la sensibilidad y especificidad, y lo que tienen que tener en cuenta es que son propiedades intrínsecas de la prueba. La misma prueba la puedo hacer en Argentina, en Colombia, en Panamá, y la sensibilidad es la misma. Ahora bien, la seguridad clínica, que va a estar dada por el valor predictivo positivo y negativo, va a estar determinada por la prevalencia de la población y dónde voy a aplicar el test. Acá tenemos las definiciones de sensibilidad y especificidad y valores predictivos. Por si alguno no la recuerda, yo si quieren después dejo la presentación para que la tengan. Y lo que es importante es, frente a un resultado positivo o negativo, qué valor predictivo tiene o qué decisión va a tomar el médico a partir de esos resultados. Y sabemos que varía en función de la prevalencia, es decir, la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado. Si la prevalencia es baja, el valor predictivo negativo va a ser alto, quiere decir, un resultado negativo va a descartar enfermedad. Pero si el resultado me da positivo, ¿es un verdadero positivo o qué tengo que hacer yo desde mi laboratorio para dar una respuesta al médico o para que tome una acción adecuada o oportuna? No vamos a resolverlo ahora porque llevaría a hacer cuentas, pero es un ejemplo muy gráfico para que se entienda bien lo que estamos hablando de validez y seguridad clínica. Es un equipo, por ejemplo, determinación de Chagas, que tiene sensibilidad de 80%, especificidad del 90%, y lo aplica a una población donde la prevalencia es baja, 10%, a una población X de 1000 habitantes. El total de habitantes son 1000, como la prevalencia es del 10%, quiere decir que cada 100 habitantes, 10 van a estar enfermos, cada 1100, 900 van a estar sanos. Teniendo en cuenta la sensibilidad, vamos a ver que cada 100 positivos, mi test me va a detectar 80, y la especificidad me dice que cada 100 negativos, mi test dice que 90 va a detectar, quiere decir que cada 900, 810 va a ser negativo, 90 positivos. Si después evalúan las cuentas, vamos a ver
que lo importante, que quiero que vean, que el valor predictivo negativo en esta población es 97,6% y el valor predictivo positivo es del 47%. Si este mismo test yo lo llevo a otra población, donde la prevalencia es del 90%, cuando sacamos las cuentas, van a ver que el valor predictivo positivo en este caso es 98,6% y el valor predictivo negativo es de un 33%. ¿Qué sacamos de todo esto? Es importante cuando yo aplico test, más que nada en estos casos de testeo rápido, saber no solamente evaluar la sensibilidad y especificidad, sino saber en qué población lo estoy aplicando. Si es una población de baja prevalencia, lo que me va a importar es un valor predictivo negativo. Quiere decir que yo voy a tener un 97,6% de probabilidad de estar sano y un 2,4% de que ese valor sea un falso negativo y yo tenga la enfermedad. Si yo aplico este mismo test en una población con alta prevalencia, fíjense que cambia la situación. Un resultado positivo lleva a una probabilidad del 98,6% de que yo realmente esté enfermo y un resultado negativo solamente me habla de un 33%. Quiere decir que no me puedo asegurar ni que esté sano ni que esté enfermo porque un 66,7% de la probabilidad es que yo sí esté enfermo. Esto más que nada lo traje por el tema de los test rápidos o las aplicaciones más que nada en COVID, que hay que saber en qué población lo estoy aplicando, o también los testeos rápidos de HIV. Saber que si es una población de baja prevalencia, lo que estamos haciendo es detectar los negativos y en el caso de positivos los voy a confirmar y sería una forma de prevenir. ¿Cómo caracterizo yo estas pruebas serológicas? Lo importante es que son pruebas cualitativas. ¿Por qué aclaro esto? Porque estamos muchas veces acostumbrados a usar una estadística para pruebas como en química, pruebas cuantitativas, y las pruebas de serología son pruebas cualitativas, que me hablan de la presencia o ausencia de un determinado analito, en este caso una reacción de anticuerpos, que es reactivo o no reactivo frente a un nivel de decisión clínica o límite de corte. Lo que tengo que tener en cuenta es que no tienen error total y que tienen exactitud diagnóstica. ¿Qué significa exactitud diagnóstica en una prueba serológica? Todas las definiciones para lo que es pruebas cualitativas tenemos en este protocolo de la CLSI, que es el protocolo de evaluación de pruebas cualitativas EP12A2, y que nos dice que los criterios de exactitud diagnóstica son los mejores criterios disponibles en la actualidad, no solamente criterios de laboratorio, sino que tengo que tener en cuenta estudios de imágenes, información clínica, seguimiento, investigación, patología, que me aseguren que realmente el paciente está sano o que el paciente está enfermo. Es decir, es la apropiación de resultados correctos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. ¿Basados en qué? En criterios analíticos y en criterios clínicos. ¿Por qué remarco tanto lo que son pruebas cualitativas y el tema de la estadística asociada cuando yo evalúo los controles de calidad? Muchas veces nosotros podemos asociar estas pruebas cualitativas a una respuesta instrumental que lo hace que sea cuantitativo. Entonces, si yo puedo hacer esa transformación de cualitativo a partir de un valor de corte y decir que le damos un cierto valor, entonces en estos casos pasamos de una prueba cualitativa a una prueba con estadística cuantitativa. ¿Cómo voy a caracterizar estas pruebas? Los aspectos metrológicos que tienen en cuenta son la precisión, valor de corte, límite de detección, especificidad, sensibilidad, y qué aspectos clínicos, la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. ¿Cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta en estos métodos? Trazabilidad, tasa falso positivo o negativo, sensibilidad, especificidad, límite de corte, región o zona de no confiabilidad, límite de detección y robustez. Yo me voy a detener en dos, que son los más importantes, que quiero que ustedes tengan en cuenta, que capaz que muchas veces no los evaluamos, que son la trazabilidad y el límite de corte. ¿Por qué quiero hablar de trazabilidad? La trazabilidad es una propiedad del resultado de una medición que lo relaciona con referencias establecidas mediante una cadena interrumpida de comparaciones. Estamos acostumbrados a ver de trazabilidad metrológica en química clínica. ¿Y cuál es el objetivo más importante de lo que es trazabilidad? La comparabilidad, es decir, que los resultados sean comparables. ¿Entre quién? Entre los diferentes laboratorios
que sea comparable entre mi laboratorio a través del tiempo y que yo me pueda comparar frente a un estándar de referencia. Y que los resultados sean confiables porque yo los puedo tener una comparación a lo largo del tiempo. Lo que les traje acá es, esos son los resultados del programa de evaluación externa de calidad de Fundación Bioquímica Argentina de la determinación de toxoplasmosis. Fíjense que cada una de estos cuadritos es una encuesta, que es la misma muestra que fue distribuida en diferentes laboratorios. Todos estos números que ustedes ven acá abajo son los diferentes métodos, y fíjense qué diferencia hay entre los valores que se informan. Esto es evidentemente porque no hay armonización y no hay trazabilidad y no hay estándares en lo que son los métodos serológicos. ¿Y qué implicancia tiene esto en un resultado? Si esta paciente un mes fue a este laboratorio y se le informó este resultado y al segundo mes o sea, al segundo trimestre de consulta va a un laboratorio que usa esta metodología, ¿el médico qué va a ver? El médico va a ver que pasó de un valor a un valor que es muy superior, entonces no va a saber determinar si esa diferencia es debida a, si esa diferencia es debida a diferencias en cuanto a la metodología o que si realmente el paciente tuvo un aumento en su título. El problema que tenemos nosotros en pruebas serológicas es que no hay método de referencia, no hay calibrador de referencia, no tenemos la cadena de trazabilidad completa como en química y solamente contamos, según las guías, de algunos calibradores que son designados por organismos internacionales como la OMS y también de algunas metodologías que son determinadas o métodos de referencia determinados, por ejemplo, en serología para HIV, por ciertos organismos que se dedican más que nada a lo que sería pruebas para VIH, y en cuanto a las cadenas de trazabilidad para métodos para hepatitis, y no hay muchos más métodos de referencia que estén establecidos para que nosotros podamos lograr esta trazabilidad. Es muy importante que empecemos a trabajar entre los laboratorios para lograr este tipo de armonización y tener referencias y poder todos informar lo mismo, porque este gráfico que les mostré recién habla mucho de que no podemos hacer el seguimiento del paciente si va a un laboratorio o va al otro, y eso implica que muchas veces se tratan a pacientes cuando realmente no habría que tratarse. El otro punto importante para ver es el límite de corte. La situación ideal nuestra sería tener un método que por debajo de este valor detecte todos los negativos y por encima detecte todos los positivos. Pero sabemos que en la vida real no es así. ¿Y por qué? Porque las curvas de pacientes sanos y de pacientes enfermos se solapan. Entonces vamos a tener, depende del punto de corte, depende de lo que yo quiera tener, si mayor sensibilidad o mayor especificidad, va a haber mayor falsos positivos o mayores falsos negativos. Si nos vamos a las guías, nos definen el valor de corte como aquel punto en el cual la concentración, una concentración, el 50% de las veces nos da positivo y el 50% de las veces nos da valores negativos. Pero también sabemos, en otras épocas se hablaba de la famosa zona gris, que hay alrededor de ese valor de corte del 50% hay una zona indeterminada, es decir, yo no puedo decir que es realmente positivo o es consistentemente negativo. Hoy por hoy esa zona, que se llama zona de no confiabilidad, según esta guía las habla del intervalo C5-C95. Es decir, tenemos tres cutoff. El famoso cutoff que ya conocemos del C50, un cutoff que es un C95 que nos habla que el 95% de las veces los resultados son positivos, con un error de un 5% de que nos den negativos, un C5 que es un valor de cutoff en el cual el 95% de las veces nos da negativo y solamente un 5% nos da positivo, y esta zona que es la zona de no confiabilidad, que también se llama la zona de imprecisión. ¿Cómo lo define el límite de corte para esta guía? Dice que es el nivel de concentración, el nivel de concentración que está relacionado con la respuesta en la cual yo tomo la decisión sobre la muestra con una probabilidad de error del 5%. A ver si acá es más claro.
que corresponde a un nivel de concentración donde la sensibilidad es del 95% y tengo una probabilidad de error de un 5%. Si recuerdan cómo yo definí recién el C95, para las guías el valor de corte es el C95. Está hablando de que las pruebas cualitativas, el valor de corte está asociado a tener mayor sensibilidad, es decir, quieren tener un 95% de sensibilidad con un 5% de margen de tener un falso negativo. Pero eso va a depender del valor de corte para que yo quiera implementar mi prueba. Si yo quiero una prueba alta sensibilidad test de screening, entonces sí voy a utilizar un valor de corte C95. Pero si yo en mi laboratorio quiero tener mayor especificidad, este valor de corte yo voy a querer que tenga mayor especificidad que sensibilidad, entonces voy a tener que ir moviéndome en esa zona y definir cuál es el valor de corte que yo quisiera tener. Y eso lo voy a hacer a partir de estas curvas ROC. En estas curvas van a ver, esta sería la curva de pacientes sanos, esta sería la curva de pacientes enfermos. Si yo quiero tener un 100% de sensibilidad, mi valor de corte va a estar acá. Si yo quiero tener un 100% de especificidad, mi valor va a estar acá. Si yo quiero tener el máximo de sensibilidad y especificidad, va a estar en esta zona. Este es un ejemplo con datos para que se vea lo que se va haciendo, es decir, yo voy haciendo diferentes valores y ahí voy viendo cuál es la sensibilidad y especificidad. En general, se utiliza la zona de mayor y bajo la curva como para determinar cuál sería el valor de corte para tener mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, hasta lo que vimos es que queremos tener una gestión clínica efectiva y segura, hablamos de la responsabilidad social, saber el impacto que tienen las pruebas serológicas, hablamos cómo tenemos que planificar y seleccionar y cuál sería el uso, y lo que nos queda para, después si querés de un pequeño intervalo, hablar de lo que sería el control de calidad. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, doctora Jorgelina. Vamos a ir a un pequeño corte. No se muevan porque al regreso vamos a hablar, vamos a responder las preguntas que nos han hecho en el chat. Y bueno, entonces ahorita nos vemos. 5 minutos.
Listo, muy bien, ya regresamos. Ahora, doctora, viene la parte fácil de todo este foro, que son las preguntas que nos hacen todos nuestros usuarios de los foros Qualitips, nuestros usuarios de Quality Academics, nuestros usuarios de Quality Consulting. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, permítame un segundo, aquí la tengo. Lo mencionó mucho en su presentación, pero a lo mejor alguien lo quiere tener un poco más claro, y es que quieren saber qué son las pruebas serológicas y qué limitaciones tienen a nivel diagnóstico. Entonces, las pruebas serológicas son aquellas que nos están nosotros determinando frente a una reacción antígeno-anticuerpo. Nosotros vamos a ver la respuesta inmune que va a tener cada paciente frente a las diferentes serologías infecciosas, como estuvimos viendo. Lo importante es saber que hay limitaciones propias del huésped, hay limitaciones propias de la metodología utilizada y del agente infeccioso. Nosotros tenemos que evaluar en cada caso cuáles son esas limitaciones antes de implementar los métodos y saber cómo resolverlas y saber con qué nos vamos a encontrar. Yo les di los ejemplos más claros porque en un momento se estaban vendiendo estos test para toxoplasmosis que realmente no tienen que usarse para embarazadas. Entonces, que quede bien en claro que no me van a servir, que había muchos casos de falsos negativos, había muchas toxoplasmosis congénitas y era porque estamos utilizando la metodología que no sirve. Y más que nada eso, tener en cuenta el estado del paciente, la prevención es muy importante. Tenemos que aprender a investigar y a preguntar y a repreguntar, porque los pequeños datos que podemos tener de los pacientes nos sirven para seguir con los algoritmos y seguir con las pruebas y ver cómo podemos ser oportunos en la ayuda al médico. Claro, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, y hablamos también acerca de unos errores que estamos cometiendo en el banco de sangre y en las pruebas serológicas, y es tratar de imponerle un error total. Y hoy me quedó clarísimo que tenemos que hablar es como de una exactitud diagnóstica del proceso. Sí. Entonces tenemos dos preguntas acá en el chat. Una es de Sixto López, que dice: buenas noches, excelente presentación. Una pregunta: ¿qué tan exigente tengo que volverme en las pruebas serológicas cuando yo estoy haciendo un screening de donadores? Mira, en el caso de donantes tenemos que ser mucho más exigentes porque el riesgo es también una bolsa de sangre que si yo no hago la serología y no detecto, como les mostré hoy, frente de un solo donante estamos usando un sedimento, estamos utilizando un plasma rico en plaquetas, un plasma modificado, y vamos a afectar no solamente a una persona, sino a varias. En general, las pruebas para banco de sangre son pruebas que tienen que ser muy sensibles, porque yo prefiero que sean sensibles y detectar de más y no tener el riesgo de que sean más específicas e informar falsos no reactivos. Entonces, las pruebas serológicas para banco de sangre tienen que ser sumamente sensibles, más que específicas, porque frente a ese reactivo después tenemos las pruebas confirmatorias. Eso es lo que se recomienda en banco de sangre, por eso tenemos que evaluar más sensibilidad que especificidad, cuando en un laboratorio privado en general nosotros queremos que sea también específica para este tema de los falsos reactivos, por ejemplo de HIV. Pero como siempre tenemos las pruebas de screening y pruebas en paralelo o en serie que nos van a asegurar que los resultados son confiables, siempre es conveniente el screening en un banco de sangre. Estupendo, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. Rubén Castillón nos pregunta: buenas noches. ¿De qué fuente puedo obtener la prevalencia de algunos marcadores en serología infecciosa para hacer los cálculos? A ver, el tema de prevalencia hay que averiguar en cada población en la que estamos trabajando. Muchas veces es difícil hablar de prevalencia, entonces hay otros marcadores que hablan de relación de verosimilitud. Después, si quieren, yo les paso cómo se sacan esos cálculos, porque muchas veces calculan la prevalencia. Tendríamos que hacer estudios epidemiológicos y ver en cada población cuál es el número que se está manejando. Hay datos, por ejemplo, en nuestro país está el sistema de vigilancia epidemiológica en el cual podemos acceder a esos datos de epidemiología por región. No sé en el resto de los países si funciona este sistema de vigilancia y se puede llegar a acceder. Eso desconozco. Yo puedo decir en mi país cómo hacemos nosotros. Hay sistemas municipales, provinciales, según cómo está el país nuestro distribuido, y tenemos acceso a esos datos. O si no, se pueden hacer
pequeños estudios en la población que estamos nosotros trabajando, y se pueden hacer estudios de campo y ver cuál sería en la población que estamos trabajando esos valores de prevalencia. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que tengo que detectar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, porque para yo hablar de prevalencia tengo que ver pacientes enfermos y pacientes sanos, no de los resultados que me dan en mi laboratorio, sino que tienen que ser test confirmatorios, test diagnósticos. Y debe ser de la población, De la realmente población de del la estudio. población. O sea, Sí. no me serviría tanto los datos de prevalencia de No, Argentina, en Colombia o en México, porque no. necesitamos hacer los Sí. estudios y poder como Y lo sacar mismo en el los mismo datos país. reales. En el mismo país, por ejemplo, en Chagas, en nuestro país, el norte argentino es muy similar a la prevalencia en Bolivia. Y en el resto Ah, del país no es la misma prevalencia, tenemos menos. Entonces también, ¿dónde aplico? Tengo que ver en qué población yo estoy trabajando. No es ok. uniforme ni siquiera en el mismo país porque se evalúa según las regiones. Ok, entonces tendríamos que Sí. buscar en nuestros países quién Sí. hace la vigilancia epidemiológica, que Biológica. podamos encontrar Sí. todos los estudios de prevalencia Sí. de cada una de las Sí. enfermedades. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Carlos Salas. ¿Cómo se puede realizar el control de calidad en ELISA en pruebas Sí. que tienen un punto de corte? A ver, tenemos, yo hoy lo que les explicaba era que las pruebas serológicas son pruebas cualitativas, son pruebas de respuesta sí, no, reactivo o no reactivo. Muchas veces los ELISA tenemos esas curvas de calibración en las cuales podemos tener una respuesta instrumental. Si estamos hablando de ELISA, que podemos hacer a pruebas cuantitativas, el control de calidad podemos utilizar diferentes materiales de control. Si es a eso a lo que se está refiriendo, tenemos que utilizar sí o sí el control que nos provee el fabricante en una ELISA y tenemos que utilizar nuestro control interno. ¿Cuál es la finalidad del control interno que nos provee el fabricante? Nos está hablando que el método está funcionando según las condiciones para las cuales el proveedor nos dio ese reactivo. Fíjense que esos controles que nos da el fabricante me hablan de cuál es el valor de la absorbancia que tiene que tener el blanco, cuál es el valor de la absorbancia que tiene que tener el control positivo. A partir de esos valores, en general se sacan los valores de los cutoff o de relaciones de positividad. Y lo que me dice es si el valor de absorbancia de blanco da mayor de, hay una contaminación, entonces no lo puedo llegar a utilizar. Si me dice que el valor de control positivo da menor de cierta absorbancia, me está hablando de que ese reactivo no está funcionando bien, el conjugado no está funcionando. Entonces, es importante usar el control del fabricante. No como control interno, porque muchas veces el control del fabricante lo usamos como calibradores o para calcular el cutoff. Entonces no estamos haciendo el control de todo el proceso de control de calidad, sino que estamos utilizando para controlar lo mismo que estamos controlando. Por eso es importante tener un control interno que sea diferente. Muchas veces nos hablan de los controles de tercera opinión. El control de tercera opinión tiene muchas ventajas, pero la desventaja que muchas veces es caro, no se consigue y no tenemos control de tercera opinión para todos los analitos de serología. Por ejemplo, para Y no BDRL, están RPR, cerquita al cutoff sí, tampoco. Que eso está sí, respondiendo justo una sí, pregunta que nos hace Sixto, sí, que dice que en México, por ejemplo, nos piden por sí, normatividad sí, que tengamos o sea, tengamos el control del kit, pero sí, además tengamos un otro control de control, tercera sí, opinión, sí, preferiblemente cercano al al blanco, cutoff sí. o que su positividad no supere las 3 desviaciones estándar. Sí, en realidad el fundamento de tener, bueno, un tercera opinión, como dijimos, tiene millones de ventajas, pero hay ciertas determinaciones, por ejemplo, para BDRL y para RPR, que no hay controles de tercera opinión. Entonces, muchas veces tenemos que fabricarnos nosotros nuestros pools internos a partir de muestras de pacientes para llegar a la relación de reactividad de ese control. Los controles internos, como dijiste bien vos, tienen que ser cercanos al cutoff o en general siempre tienen una relación de positividad de 3 veces y en el caso de que sea variable discreta, que estoy hablando de diluciones, siempre se pide que sea 2 o 3 veces el valor de corte. Por ejemplo, es una prueba para Chagas, el valor de corte es 1 en 8, se pide que ese control sea 1 en 32, 1 en 64. No me sirve el control del fabricante, como bien dijiste, porque son siempre valores positivos altísimos y pequeños cambios yo no los detecto.
Y yo lo que quiero asegurarme es ese valor de corte. ¿Por qué me quiero asegurar ese valor de corte? Porque estoy en informar un falso reactivo, un falso no reactivo. Entonces todos mis controles internos van a ir a esa zona, asegurarme que en el valor de corte yo tengo un buen desempeño. Y por Ok, eso a veces cuando tú perdón, por eso sí, piden que sí, sean tan cercanos, ¿cierto? sí, Para que podamos detectar cualquier variación que se sí, genere sí, en el proceso de medición. sí, Tenemos sí. otra pregunta de José Cuesi, dice, ¿cómo puedo hacer los cálculos o las interpretaciones de las pruebas que antes eran zona gris y ahora son C595? Bueno, para ver del tablero C5 a C95 tendríamos que hablar de la guía P12, que hablamos también de la parte de precisión, especificidad y sensibilidad. Para evaluar lo que sería precisión, bueno, tendríamos que hacer las 40 determinaciones que nos dice la guía, a partir de ahí sacar el valor del C50, después tendríamos que ver si el 20% por encima y por debajo de ese C50, sacar esas concentraciones y a partir de ahí se realizan los cálculos de precisión. Explicarlo así en palabras es medio complicado, porque estamos hablando de una guía que lleva una evaluación más exhaustiva. Y Yo lleva un tengo método estadístico que sí, tenemos método que estadístico que tengo que explicar por qué la proporción es 40, porque también se habla de intervalo de las proporciones, que se puede hacer con menos de 40 determinaciones, pero el intervalo de confianza va a ser menor. Sería para sí, otra otro interpretación momento. de, no, por eso, yo con gusto, si quieren, les doy la parte sería de evaluación de precisión, sensibilidad y especificidad, que es lo que se hace para verificación de pruebas cualitativas. Pero lleva un análisis un poco más detallado que para explicarlo así tan sencillo. Muy bien, si quieren Sí, lo retomamos para otro sí, sí, foro Qualitips. Doctora Jorgelina, sí, en el medio de la serología infecciosa, sí, una de las principales limitaciones que tenemos es, bueno, no limitaciones, hemos tratado durante muchos años de hacer que la serología y que las pruebas cualitativas se puedan manejar de la misma manera que sí, las cuantitativas cuantitativo, cuando sí, hablamos de precisión, de veracidad, de sí, error total incluso. sí. Entonces, una de las preguntas que me parece aquí muy importante que está haciendo Sixto es cómo podemos orientar a los laboratorios y bancos de sangre a establecer un requisito de calidad para serología. Para serología, como yo les dije hoy, no hay método de referencia, no tenemos terminología todavía adoptada. Es muy difícil hablar de los requisitos de calidad en función de cómo hacemos para química clínica. Entonces lo único que nos queda es adaptarnos al estado del arte. Ese estado Okay. del arte nosotros lo vamos a poder sacar siempre y cuando participemos de un control externo de calidad, en el cual se informe resultados en forma cuantitativa, porque a partir de ahí yo voy a poder sacar un error total durante los 6 meses, voy a poder hacer la misma evaluación que yo hago en pruebas cuantitativas normales. Uh -huh. Pero no vamos a poder hablar de requisitos, no vamos a poder hablar de variabilidad biológica, sino que lo único que vamos a poder determinar es el error según el estado del arte, participando de este control externo de calidad. Por eso es Entiendo. importante participar de los controles externos de calidad para poder llevar a cabo de alguna forma, poder compararme con otros laboratorios y ver cómo estoy situado. Porque Y como el control igual interno, sí, perdón, sí, sí, hay escucho, no, métodos en sí, control de calidad externo donde sí, podemos calcular incluso el sesgo a partir de los porcentajes de sí, errores. sí, Podemos tener el coeficiente de variación sí, a partir de los controles de sí, calidad internos de tercera sí, opinión, sí, preferiblemente, y podemos entonces evaluar y por qué no calcular una especie de error total sí, como un porcentaje de error que podamos fijarnos sí, ese requisito de calidad en el paso del tiempo y empezar a monitorear de alguna forma, nuestros sí, estadísticos sí. frente a ese lugar. Pasa que con Eh, con el control interno, como vos dijiste bien, evaluamos las imprecisiones y día a día vamos viendo cómo estamos resolviendo, si hay un error aleatorio o error sistemático. Y lo importante de control interno en serología, generalmente nos hablan de que usemos dos tipos de controles, el positivo alto y el positivo bajo. ¿Por qué es esto? Cuando el conjugado va cayendo, muchas veces nos pasa que el positivo bajo se mantiene en los valores, pero el positivo alto va cayendo. Entonces,
yo voy viendo que mi control siempre va entrando dentro de los límites que yo me propongo, pero si uno va cayendo más que el otro, me está diciendo el conjugado está fallando. En algún momento voy a tener que reevaluar y volver a repetir mi ensayo. Los mismos ensayos de aglutinación y fluorescencia. Es decir, me sirven no solamente para evaluar la imprecisión, sino para ver cómo va a ser, cómo está desarrollando mi método, más que nada cuando hacemos una serología ELISA manual, que tenemos que preparar conjugado, porque hay muchas metodologías que siguen siendo manuales. HAI, simulación directa, sigue siendo manual, BDRL sigue siendo manual, entonces tengo que tener alguna forma de poder evaluar ese decaimiento sin que llegara al día que tengo que repetir todo. El programa de evaluación externa de calidad a mí me habla de una única determinación, de una muestra ciega, que me permite evaluarme en cómo es mi desempeño y ver cómo estoy yo asegurando de esa forma que mi punto de corte es estable. Entonces, que puedo volcar resultados que sean confiables. Entonces, más que nada la diferencia de lo que sería un control en serología respecto a un control de química clínica es que no solamente me da el error aleatorio sistemático según las reglas, sino que yo puedo ir evaluando a lo largo del tiempo qué puedo ir cambiando para no llegar al día en que me encuentro que bancos de sangre que procesan 300 muestras diarias tienen que volver a procesar porque no tuvieron en cuenta esta caída. Bien, tenemos otras dos preguntas. Déjame ver por acá. Juan Manuel Cadena nos pregunta, ¿cuál es la utilidad de la detección de anticuerpos contra el antígeno core del virus de la hepatitis B? ¿Se debe realizar o no en forma obligatoria en los bancos de sangre? Mira, yo banco de sangre, no trabajo en banco de sangre, yo trabajo en laboratorio clínico, pero hepatitis C es una de las determinaciones obligatorias de banco de sangre. Es una hepatitis B. Ah, hepatitis. No, core no. El no. core del no, virus te entendí de la hepatitis C. No, hepatitis. El banco de sangre es el antígeno de superficie. Ok. Sí, la utilidad del core en banco de sangre sería para el caso de hepatitis B oculta, si eso es lo que se está orientando. Tenemos hepatitis B oculta, en el cual nosotros hacemos la determinación y en sangre el antígeno de superficie no se encuentra, sino que es un virus circulante de triple cadena que se encuentra en el hepatocito. La única forma de determinarlo por carga viral. Muchas veces un core aislado, con sospecha de hepatitis, nos da el indicio de que tenemos que hacer esta determinación. Por eso, en muchos casos, en banco de sangre, se está implementando la determinación de core para evitar esta hepatitis B oculta que sí tiene riesgo de transmisión por vía de transfusión sanguínea. Yo creo que a eso se refiere cuál es la utilidad del core en banco de sangre. Si nos puede responder si eso es lo que estaba preguntando, porque es una de hepatitis B oculta, es un problema en banco de sangre también. Ok, vamos a ver si nos hace réplica. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo evaluar si la reactividad de un lote de reactivo para serología infecciosa que ingresa al proceso tiene una reactividad muy baja o muy alta? ¿Cuál sería mi respaldo como usuaria de dicho reactivo? ¿Es confiable para utilizarlo en el banco de sangre? Ay, o sea, ¿cómo hacemos para evaluar la reactividad de un reactivo? O sea, ¿cómo sabemos si un reactivo? No sé. Yo creo que la reactividad no está dada por el reactivo, sino por la muestra. Sí, no, por eso no entiendo a qué se refiere con reactividad. Si la revalúo la pregunta. Sí, Rubén nos ayuda. Luego, Arturo Chávez, buenas noches, gracias por la presentación. Por favor, ¿podría repetir cuáles son los requisitos de calidad en serología? No hay. No hay requisitos de calidad. Hablamos de evaluación diagnóstica o estado del arte. Sí. Exactamente. Sí. Es sensato lo que actualmente hacen las casas comerciales de enviar un inserto único que aplica para todos los lotes y expresa siempre el mismo punto de corte o varía entre lotes. Se está refiriendo a control de tercera opinión, que es el único que te manda los controles. Si se está refiriendo a control de reactivo propio. Yo creo que se refiere a los reactivos, que los reactivos marcan el punto de corte de la prueba. Bueno, entonces, el tema de valor de corte, y si hablamos, por ejemplo, de relación de positividad o índice,
Muchas veces la relación es en función a un calibrador que se le da el valor de 1, que es a partir de ese valor en el cual considero positivo o negativo. ¿Qué desventaja tiene esto? Que fue hecho en el país de origen en el cual se fabricó el reactivo. Entonces muchas veces ese valor 1 no es para nuestra población. Entonces habría que hacer estos estudio de corte, como les mostré las curvas ROC, a ver si realmente es el valor de corte apropiado para nuestra población. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? Siempre enfrentándote a evaluación diagnóstica, positivos reales, negativos reales. Eso sí hay que tener en cuenta cuando leemos los insertos, que me digan el calibrador trazable a qué y dónde fue probado y si es aplicable a otra población que no sea, por ejemplo, los reactivos que vienen de España y los aplicamos en una población que no se correlacionan muchas veces donde fue evaluado. Muy bien, perfecto. Vamos a dar paso a la aclaración de Rubén, que era la persona que nos preguntaba de la reactividad del reactivo. Sí. Entonces dice, con un lote de reactivo el resultado del paciente es 4,5. Con otro lote diferente el mismo paciente arroja un resultado de 3. Sí. Lo que tiene que fijarse muchas veces, primero, ¿qué le da el control interno? Si el problema puede ser un cambio en la composición del reactivo o que en ese caso hubo una diferencia entre un día y el otro, pero lo podemos evaluar con el control interno. ¿Qué pasó el primer día y qué pasó el segundo día con el otro lote de reactivo? Si tenemos el dato del control interno, no el control del fabricante, porque el control interno es conmutable. Muchas veces puede haber cambios en los controles y en los calibradores que no sean, que haya una pequeña diferencia en la composición del nuevo reactivo que haga que ese control no tenga la misma conmutabilidad, entonces nos dé un valor diferente en la calibración. Muchas veces eso hace que el valor te da diferente. Y hablando de serología, sí. ¿Qué diferencia hay entre un valor de 4,5 a un valor de 3? Entendería que sigue siendo positivo y el tratamiento es pero igual. En hepatitis C hay una diferencia. Hepatitis C, nosotros viste que siempre hablamos de reactivo y no reactivo y cuando es confirmado es positivo y negativo. Hay un trabajo para hepatitis C en el cual, según el reactivo que vos estás utilizando, te habilita a, por encima de tal valor de corte, a informar que es positivo sin hacer carga viral. Entonces, si es justamente que estamos en hepatitis C y a partir de 4,5, por ejemplo, voy a nombrar un reactivo, Abbott. Reactivo de Abbott para hepatitis C dice que un valor mayor de 5 ya podés considerar que es positivo. Un valor de 3 tendrías que ir a confirmar. Un valor de 5 ya te estaría diciendo que es positivo. Entonces vos lo que tendrías que ver en ese caso, esa diferencia entre el valor de 3 y 4,5, si es representativo para el cambio o es un valor dentro del valor de la precisión que vos los puedes llegar a aceptar. Por supuesto. Bien, entonces ya estamos como a punto de terminar. Jorgelina, me encantaría, por favor, que nos dijeras 5 qualitips que quieres recomendarle a toda nuestra audiencia para el control de calidad en serología. Mira, primero, como ya dije desde el principio, tener en cuenta la importancia y el impacto que tienen las pruebas serológicas en dónde la vamos a aplicar. Entonces, ser muy cuidadosos en la selección del método, dónde lo aplico, qué limitaciones tiene. La primera pregunta que me hiciste, ¿cuáles son los factores o las limitaciones que tienen las pruebas serológicas? Investigar antes de comprar o antes de implementar un método en mi laboratorio. Segundo, tener un control interno que sea diferente de que me provee el fabricante. Un control interno, si puede ser propio, es difícil de preparar, ya lo sabemos. Si no tengo la pericia, económicamente no estoy habilitado para comprar el control tercera opinión, bueno, voy a hacer el esfuerzo y lo voy a preparar en mi laboratorio con las condiciones que ya sabemos, que tiene que llegar a un nivel de 3, que tiene que tener un positivo alto, un positivo bajo. Correr todos los días. Tercero, saber interpretar cómo son las pruebas cualitativas. Si son pruebas cuantitativas, voy a utilizar media, voy a utilizar el 95% del intervalo para hacer mi carta de control, que no hablamos mucho de carta de control. Si son pruebas discretas, voy a utilizar entonces la moda y el intervalo que el 95% de confianza. Tercero sería, ¿cómo implemento estas reglas de control? Porque no tenemos la misma regla de control para cualitativa, entonces es una adaptación. Wesker nos habla de la regla que 1,2S ya no se utiliza más.
pero frente a las pruebas discretas, la única forma de yo saber si sigo o no sigo es saber si me da una alarma o no me da una alarma. Si yo tengo mi intervalo, supongamos, la moda es un valor de 1 en 16 y tiene que ir 1 en 8, 1 en 32. Y un día me da 1 en 2,56. ¿Qué hago? ¿Descarto o no descarto? Entonces, interpretar esas pruebas cualitativas en función de las reglas que yo estaría habilitada para poder detectar o no. Claro. Por eso son muchos tips que se tienen que ir desarrollando y hay muy poco de pruebas cualitativas, entonces estamos aprendiendo todos, todo, y da para mucho más. Claro que sí. Muy bien. Ay, Jorgelina, muchísimas gracias. Qué estupenda sesión. Me pareció maravillosa. Tenemos muchas más preguntas que seguramente te enviaremos para contestarle a nuestros participantes. Te agradecemos profundamente todo el equipo de Quality Consulting, Quality Academics y en el foro Qualitips, y espero nos puedas acompañar en una próxima sesión. Bueno, yo les agradezco, acá en Argentina son las 10 de la noche. Sí. Sí, como hablábamos, veo que hay muchos participantes, agradezco que estén todavía escuchando, espero que se haya entendido, traté de ir rápido porque eran muchas diapositivas y quería dar todo esto porque no se ve en muchos lados lo de la parte de serología. Siempre hablamos de control de calidad y siempre decimos control de calidad interno y control de calidad externo. Y nunca hablamos de la importancia de todo esto que estuvimos viendo, por qué es importante un control de calidad. Siempre nos orientamos nada más de día a día, proceso de control y tengo un control externo. Y hay cosas que había que decirlas para que pensemos en el momento de decidir qué compro o qué no compro, que es lo que más nos lleva a decidir en un laboratorio hoy por hoy. Y que cuando tengamos una reunión en el laboratorio de los temas de control de calidad, invitemos a serología, ¿cierto? Invitemos a las pruebas cualitativas a que puedan expresar cómo está su imprecisión, cómo está su veracidad, cómo está su exactitud, cómo está todo a nivel estadístico. Entonces, muchas gracias, saludos a todos y nos vemos en el próximo foro Qualitips. Cuídense. Gracias. Gracias, bye.